Bien, hermanos, vamos a continuar nuestros estudios del libro de Apocalipsis. La semana pasada comenzamos el estudio del segundo cuadro que compone, del segundo cuadro de los 7 cuadros en que se compone el paralelismo progresivo en que está escrito el libro del Apocalipsis. Déjenme explicar un poco y de nuevo, una vez más, para las personas que nos visitan hoy, algo sobre el libro de Apocalipsis brevemente, para que ellos se ubiquen con nosotros y no estén tan perdidos en el esquema y la terminología que usamos en estas clases. Amigos que nos están visitando, estamos estudiando el libro del Apocalipsis y una cosa esencial para poder entender este libro es que él está escrito en forma de cuadros. Son 7 cuadros en distintas partes del libro. Las distintas porciones del libro configuran cuadros. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 3 está el primer cuadro. Del capítulo 4 al capítulo 7 está el segundo cuadro. Del capítulo 8 al 11 el tercer cuadro, y así el libro se divide en 7 cuadros. Y en cada uno de esos 7 cuadros se describe lo mismo, lo que sucede entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero en cada cuadro no se describe exactamente lo mismo, sino se hace un énfasis en una cosa diferente de lo que sucede en ese periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces, si uno no entiende ese sistema de presentación en cuadros, que se llama paralelismo. Paralelismo, ¿por qué? Porque es el mismo periodo de tiempo. Y se llama progresivo porque en cada cuadro se enseñan cosas diferentes que van avanzando hacia el final, que es el juicio final y el final de todas las cosas. Entonces, eso es indispensable para poder entender el libro de Apocalipsis. Espero que esa breve nota les ayude a ubicarse en lo que estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? El libro de Apocalipsis. ¿Y cómo lo vamos estudiando? Lo vamos estudiando cuadro por cuadro. ¿Por qué? Porque él está constituido de 7 cuadros. Y esos 7 cuadros se llaman paralelismo progresivo. Ya estudiamos el primer cuadro. Nos gastamos más o menos unas 10 clases estudiando el primer cuadro. Ahora estamos estudiando el segundo cuadro, es decir, el que está entre los capítulos 4 al 7. Y la semana pasada comenzamos a estudiar ese segundo cuadro. Y ahora vamos a recordar un poquito el avance que hay entre el primero y el segundo cuadro. En el primer cuadro del libro de Apocalipsis vemos a la iglesia, la situación de la iglesia en el periodo entre la primera y la segunda, que lo llamamos interadventual. Y voy a usar esa palabra para ahorrar tiempo. Interadventual. Entonces, en el primer cuadro, de los capítulos 1 al 3, se muestra la situación de la iglesia en el periodo interadventual. La nota predominante es una iglesia que está sufriendo. La iglesia está sufriendo. Y en el cuadro, el Señor le asegura a la iglesia que Él está en medio de ellos. Los está protegiendo de Satanás y sus aliados y los está purificando. Desde el primer cuadro, ellos ya pueden estar seguros de la protección y purificación que el Señor está haciendo dentro de ellos, a pesar de que muchos están muriendo, sufriendo mucho. Pero cuando pasamos al segundo cuadro, el Señor les da una mayor seguridad de su presencia. De hecho, el segundo cuadro tiene como propósito que ellos vean que Cristo está sentado en el trono del universo y desde allí gobierna todo, que no hay una sola cosa que se escape de su dominio, y que por tal razón ellos pueden estar confiados de que lo que están sufriendo es para su bien, y pueden ser más que vencedores, porque durante el primer cuadro, Él siempre los está llamando a vencer, siempre les está diciendo, el que venciere, siempre los está llamando a ser vencedores. Entonces, la base para poder ser vencedores está más explícitamente desarrollada en este segundo cuadro, donde el relato se pasa de la tierra. En el primer cuadro se definen los hechos de la iglesia en la tierra, y se pasa al cielo, se pasa al trono de Dios en el cielo entre la primera y la segunda venida.
Y lo que vemos a partir de ese segundo cuadro es que el trono de Dios gobierna el universo, gobierna a los ángeles, gobierna a los hombres buenos y los hombres malos, gobierna toda la creación. El trono de Dios gobierna la historia, gobierna el universo, gobierna la iglesia y gobierna la vida de cada uno de ellos. Entonces, el segundo cuadro busca responder esta pregunta. Si la iglesia de Cristo está sufriendo tanto, los están matando, perdiendo sus bienes, ¿dónde está Dios cuando la iglesia sufre? La respuesta es, Él está sentado en su trono. Y eso es lo que nos muestra el segundo cuadro. Entonces, ¿cuál es el tema del segundo cuadro? Aquí tenemos entonces el tema del segundo cuadro. El tema es, el trono de Dios gobierna. Por lo tanto, podemos vencer el temor que nos causan todas las persecuciones y sufrimientos de esta vida y portarnos valientemente, con fe, para llegar a ser vencedores, que es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, el segundo cuadro está dividido en 4 escenas. Estos cuadros no son cuadros estáticos, no son pinturas, sino más bien son como una especie de video. El apóstol es colocado en una especie de trance, y en medio de ese trance ve como una película que se mueve, como un video, y él ve las cosas de una manera secuencial. Entonces, ese segundo cuadro tiene 4 escenas. La primera escena es la descripción del trono en el capítulo 4, que ya la vimos la semana pasada, el trono y todo lo que hay a su alrededor. La segunda escena es el ascenso de Cristo al trono. Él es digno de tomar el libro, abrir sus sellos, y todos esos 4 seres vivientes dicen, y esos 24 ancianos dicen, tuya es la gloria, el poder. Tú eres digno de tomar el poder, la gloria, la majestad, el ascenso de Cristo al trono. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, la escena número 1 y la escena número 2. Hoy vamos a ver las escenas 3 y 4. ¿Cuál es el componente de estas escenas? La tercera nos muestra los juicios temporales que salen del trono. Juicios temporales que salen del trono. Los 4 jinetes del Apocalipsis, que es una cosa de la cual se han hecho incluso películas en Hollywood. Los 4 jinetes del Apocalipsis, en la escena número 3, que va en el capítulo 6 del versículo 1 al 9. Y la cuarta y última escena es el juicio final del trono. El juicio final del trono, que está entre los capítulos 6:20 a 7:17. Y a su vez, este juicio final del trono se presentan 3 subpuntos o 3 porciones. Primero, el juicio de los incrédulos. Luego se hace un paréntesis, y vamos a ver la importancia de este paréntesis, y luego el juicio de los creyentes. Habiendo pues visto este repaso y habiéndonos ubicado, y espero que nuestros amigos que nos visitan también por lo menos hayan tenido una luz, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 hasta el final del capítulo 7, en el versículo 17. Abramos pues nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, y vamos a prestar mucha atención a la lectura de la palabra de Dios. Apocalipsis 6 y 7, recuerden, las últimas 2 escenas del segundo cuadro, del paralelismo progresivo en que se presenta la revelación en el libro de Apocalipsis. Dice la palabra de nuestro Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza, o sea un peso, una báscula en la mano.
Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo o pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades o infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí comienza la parte del juicio final. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora viene el juicio de los incrédulos. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora viene un paréntesis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ahora viene el juicio para los creyentes. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bien, estas son las 2 escenas finales que tenemos en nuestro segundo cuadro. Vamos a hacer entonces la descripción general
de estas dos últimas escenas, integrándola con todo lo que hemos visto acerca del cuadro. Recordemos este bosquejo simplificado del cuadro número 1, donde vemos la situación de la iglesia entre la primera y segunda venida de Cristo, y aquí veíamos levemente la influencia del reino de Cristo sobre la tierra. Pero en el segundo cuadro se toma esta porción, por eso se llama paralelismo progresivo, porque se toma esta porción, que es lo que sucede en el cielo, y se amplía en el segundo cuadro. En el segundo cuadro se amplía entonces esta porción. Entonces, en el segundo cuadro vemos una estructura en círculos concéntricos. El centro de la estructura es el trono de Dios, con todo su resplandor de gloria. Y en el trono vemos, ya por la suma de las escenas anteriores, al Padre sentado en el trono y al Cordero sentado en el trono. Ambos están sentados en el trono. El Cordero es ascendido al trono. El Espíritu Santo son 7 candeleros que arden enfrente del trono. Y los 4 seres vivientes que son querubines. Recuerden que la semana pasada vimos que son querubines. En el círculo siguiente 24 tronos, que son los 24 ancianos que representan toda la iglesia, y miles de millares de ángeles en el círculo siguiente. Y en el círculo final el resto de las criaturas y todo el universo entero. Entonces el trono gobierna absolutamente todo. Pero ahora, en la escena número 3, aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis. Y estos 4 jinetes comienzan a salir del trono. Jinete número 1, lo hacen de una manera progresiva y sucesiva. Jinete número 2, salen del trono. Jinete número 3, el uno es blanco, el otro es rojo, el otro es amarillo y el otro negro y el otro es amarillo. Jinete número 4. Salen entonces estos 4 jinetes del trono. Y lo que nos narra nuestra escena es lo que sucede, lo que significa cada uno de estos jinetes, lo que producen los jinetes en la tierra. O sea, devolviéndonos al primer cuadro, lo que sucede es que aquí sale el jinete número 1 y recorre toda la tierra. Sale el jinete número 2 y así sucesivamente recorre todo el período. Eso es lo que tenemos en el cuadro. Esa es una descripción general del cuadro. Luego de que se describe la acción de los jinetes, se pasa entonces a la escena del juicio final con los 3 elementos que les comentaba. El juicio de los incrédulos, un paréntesis muy importante, y el juicio de los creyentes. Y esto que tenemos aquí descrito, hermanos, es la cosmovisión verdadera, es decir, la correcta percepción de la realidad. Ahora veamos, después de esta descripción general, las dificultades que tenemos al estudiar nuestro cuadro. Antes de ir versículo por versículo mirando las dificultades, debo hacer una aclaración importante con respecto a estos 4 jinetes. Y es que, como ustedes ven, los 4 jinetes salen del trono. Es decir, son decretos que salen del libro. Cada uno de ellos es un decreto que sale del libro. Cada uno de ellos no opera como una fuerza independiente y sin control. Cada uno de esos jinetes opera gobernado por Cristo, salen de la mano de Cristo. Ellos no son fuerzas independientes. Y, en tercer lugar, ninguno de estos 4 jinetes representa hechos puntuales en la historia. No representa hechos puntuales, sino acción sostenida sobre todo el periodo. Es decir, cada uno de estos no representa en lo que hace un acto específico en el transcurso de la historia, sino muchos actos específicos de lo mismo en todo el periodo en que están involucrados. Esas 3 indicaciones son muy importantes. Ahora sí vamos a entrar en el examen de las dificultades. Vamos al versículo 1 del capítulo 6 y en primera instancia vemos el caballo blanco. El caballo blanco. Primero que todo tenemos que identificar quién es el jinete del caballo blanco. Existe una duda o existe una discusión entre los distintos grupos cristianos, distintos teólogos en la historia de la iglesia, sobre quién es el jinete del caballo blanco. Algunos amados hermanos que pertenecen a la teología dispensacionalista creen que el jinete del caballo blanco es el anticristo, porque ellos interpretan el libro de Apocalipsis
como que los primeros 3 versículos corresponden a la historia de la tierra, pero los primeros 3 capítulos corresponden a la historia de la tierra antes de la gran tribulación, y del capítulo 4 en adelante hasta el final, todo es para el futuro. Nosotros discrepamos con amor, sin atacar a nadie, sin burlarnos de nadie, sin ofender a nadie. Discrepamos con amor de ese punto de vista, porque nosotros no creemos que el Apocalipsis se interpreta así. Ellos lo interpretan así: del 1 al 3, lo que sucede en la tierra durante toda la historia, y del 4 al 22, lo que sucede en los días previos a la segunda venida de Cristo, especialmente en la gran tribulación. Nosotros lo dividimos en 7 partes, como ya expliqué, paralelismo progresivo. Entonces ellos, nuestros amados hermanos dispensacionalistas, creen que el jinete del caballo blanco es el anticristo. Pero nosotros creemos que no es el anticristo, sino que es Cristo. Y tenemos buenas razones para eso. Yo acá no tengo tiempo para profundizar en esas razones, pero hay muchas. Por ejemplo, el color blanco. ¿Qué significa el color blanco en la Biblia? Santidad. El anticristo deja por mucho de ser un santo. Una corona. Cristo recibe. ¿Quién recibe una corona? ¿Qué es una corona? Una exaltación, un galardón, ¿cierto? ¿Quién es el que recibe la exaltación? ¿Quién es ascendido al trono? Cristo. Luego dice que salió venciendo y para vencer. El anticristo vive su vida venciendo y para vencer. No, él es un enemigo derrotado desde el principio. Pero la prueba más contundente es que en Apocalipsis 19 aparece otra vez este mismo caballo. En Apocalipsis 19 aparece este mismo caballo y este mismo jinete. En el versículo 11, no lo vamos a ver porque quiero ahorrar tiempo para dar espacio para preguntas. En el Apocalipsis 19:11 dice que el jinete del caballo blanco es el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? El Verbo es Cristo. Entonces, el jinete del caballo blanco que aparece en Apocalipsis 6:1 es Cristo. ¿Y qué significa entonces que ese jinete sale por toda la tierra? Significa que después de la ascensión de Cristo al trono, de su coronación y dominio, la palabra de Cristo va a ser predicada durante todo el periodo. Y oigan bien, todos los que han sido sellados o escogidos para ser sellados van a ser convertidos. Porque dice, salió venciendo y para vencer. Nada ni nadie puede impedir que los elegidos de Dios sean sellados. Entonces, el primer jinete muestra que el éxito del Evangelio durante toda la dispensación, la palabra de Cristo como a caballo va a ser predicada, va a ser llevada a todos los rincones de la tierra y va a haber salvación, porque Cristo salió venciendo y para vencer. Entonces el primer jinete habla de la condición espiritual de los hombres. Van a haber unos que van a ser salvados por el Evangelio y otros no. El segundo jinete, que aparece en el versículo 4, es el jinete del caballo rojo. Se dice claramente que se le da poder a ese jinete de quitar la paz. ¿Y qué es lo contrario a la paz? Pues la guerra. Este jinete es el que produce una serie de guerras incesantes durante todo el periodo. Y va a producir matanzas. Dice que se matasen los unos a los otros. Entonces este jinete perturba la estabilidad política de las naciones o dentro de una misma nación. Conflictos políticos entre las naciones producirán grandes matanzas, o conflictos dentro de una misma nación, como es el caso de la guerra intestina, o sea, la guerra interna dentro de Colombia, o la guerra en Irak, que no es una nación contra otra nación, sino grupos políticos o religiosos dentro de una misma nación se matan unos a otros. Eso, amados hermanos, es la acción del caballo rojo o caballo vermelho. Luego pasamos en el versículo 5 al caballo negro. Dice que ese caballo tiene una balanza, un peso, una báscula en su mano, y luego hace alusión al mercadeo de cosas. 2 libras de trigo por el salario mínimo de un día. El salario mínimo de un día en la Biblia se llama denario. Entonces, ¿de qué habla o de qué trata el caballo negro? Habla sobre la injusticia económica que va a predominar entre la primera y la segunda venida de Cristo. Injusticia económica. No habla de hambre, porque hay trigo. El problema es que no hay quien lo compre. Con el salario de un día, un obrero puede comprar 2 libras de trigo. Un hombre de esa época puede hacer suficiente pan para sostenerse un día
con 1 libra de trigo. Con la otra libra de trigo no le alcanza para sostener a toda su familia. Entonces lo que vemos es una gran injusticia económica. Y dice, no toques el vino y el aceite. ¿Y qué eran en ese entonces el vino y el aceite? Los productos suntuarios, las cosas de los ricos, las cosas que podían comprar los ricos. Solo los ricos se ungían con aceite. El aceite en ese entonces no era solamente el aceite de cocinar, sino un aceite para ungirse. Y eso es algo así como perfumes, como bálsamos. Y el vino, ¿qué es el vino? Un producto de lujo. Entonces, el caballo negro, el jinete del caballo negro nos muestra que durante toda la dispensación, durante todo este periodo, va a haber una gran injusticia económica. Los pobres van a tener que comer cebada. ¿Cuál es la cebada? La cebada es la comida de los pobres. Como hoy en día nosotros, los pobres comen arroz vano, mientras los ricos comen solomito, filet mignon y todas esas ricuras. Pero los ricos, arroz con banano, los pobres, arroz con banano, arroz con huevo. Eso significa que pueden comprar cebada, pero no pueden comprar trigo suficiente para sostener a sus familias. Entonces, el tercer caballo muestra la gran injusticia económica. Un ejemplo dentro del mismo libro de Apocalipsis es la iglesia de Esmirna. ¿Recuerdan la iglesia de Esmirna? Estaba en gran pobreza, esos hermanos estaban en gran pobreza. Podían trabajar, pero con lo que ganaban no compraban lo suficiente. Y eso es lo que caracteriza a todo este periodo. Ahora pasamos al caballo amarillo en el versículo 7, el cuarto jinete. Ese color amarillo es un color pálido. ¿Quiénes de ustedes han visto un muerto? Cuando uno ve un muerto, el muerto tiene un color amarillo pálido. Bueno, ese es el color del cual habla aquí la Escritura. Porque este jinete representa la muerte. Pero detrás de él viene el infierno o Hades. La palabra Hades en la Biblia la mayoría de las veces se refiere al infierno. Entonces, a este jinete lo sigue el Hades, o sea, el infierno. ¿Qué significa? Y dice el texto que se le da el poder de afectar al 25% de los habitantes de la tierra. Y los afecta con espada, hambre, mortandad y fieras de la tierra. ¿A qué se refiere este jinete? Se refiere a la muerte inesperada de personas inconversas. ¿Por qué sabemos que se refiere exclusivamente a la muerte inesperada de personas inconversas? Porque lo sigue el infierno. Es decir, los inconversos van a ser arrojados al infierno, son arrojados al infierno. Por medio de espada, otra vez guerras o matanzas. Por medio de hambre, por medio de escasez económica, ahora sí se refiere a escasez económica. Por medio de mortandad, y la palabra mortandad se refiere a accidentes, a catástrofes, a plagas, a enfermedades. Son las personas que de un momento a otro se enferman y en pocos días mueren. Ese es el jinete del caballo amarillo. Va causando muerte al 25% de la población mundial. Si en un día mueren 10 personas, 2.5 de esas personas mueren de forma inesperada. No se está hablando de la muerte natural, no es la muerte natural, sino la muerte inesperada, por accidentes, catástrofes, por enfermedades que rápidamente matan a las personas, por lluvias, por inundaciones, por todo esto. Entonces, esto es el cuarto jinete, el jinete del caballo amarillo, la muerte inesperada de los incrédulos. En los dos primeros caballos, el pueblo de Dios también está siendo afectado. En los dos primeros caballos. En el cuarto caballo, en el segundo y el tercer caballo, están siendo afectados también el pueblo de Dios. Pero en el cuarto caballo, solo los incrédulos. Aunque los creyentes también mueren inesperadamente, ellos nunca son arrojados al infierno, porque la palabra de Dios muestra claramente que ellos van a ser salvados. Entonces se refiere a los juicios temporales. Por eso, la escena número 3 se refiere a los juicios temporales del trono, que son juicios para los inconversos y forma de probar, purificar y estimular a la fe a la iglesia de Cristo. Ahora pasamos al versículo número 9. En el versículo número 9 vemos una expresión donde Juan dice: vi las almas bajo el altar. Vi las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio bajo el altar. ¿Qué creen ustedes que significa esa expresión bajo el altar?
¿Qué creen ustedes que significa bajo el altar? ¿Qué simboliza el altar del sacrificio? El altar de sacrificio es un tipo de Cristo. Entonces, sobre todo de su muerte de cruz. Cuando dice las almas estaban bajo el altar, ¿qué significa? Que ellas estaban protegidas, cubiertas por la muerte de Cristo. No es realmente que el lugar donde viven las almas sin cuerpo en el cielo es debajo de un altar allá peñuscadas. No, esto es un símbolo. Recuerden que estos son símbolos. Entonces, las almas que estaban bajo el altar son personas salvadas por la sangre de Cristo. Están cubiertas, protegidas por la sangre de Cristo. Vamos a ver en Números, cuando yo viaje a Quibdó, la segunda clase de Números, después de que iniciemos Números, es sobre la dedicación del altar, la dedicación del altar en Israel. Y ahí vamos a ver el simbolismo más detalladamente, cómo el altar tipifica a Cristo. Entonces las almas bajo el altar son las personas cubiertas, protegidas por la sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que están haciendo esas personas, esos mártires? Esas personas que habían muerto por causa del testimonio de Cristo. En el versículo 10 están diciendo, ¿hasta cuándo? En el versículo 10 dice, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Y hay una pregunta importante. ¿Estas almas están pidiendo venganza? ¿Ellos están clamando por venganza? A primera impresión pareciera que sí. La pregunta es esta: ¿cómo comparamos esta oración que hacen estas almas con la oración de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Cuando lo mataron, Él dijo, Padre, perdónalos. Lo mismo Esteban, cuando lo mataron, Él dijo, Padre, perdónalos. Entonces, ¿cómo podemos explicar que Jesús, el Señor Jesús y Esteban pidan que los perdone y estas almas, o sea, estos creyentes sin cuerpo, pidan que sean vengados? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, la forma de explicar es esta. Estas almas están glorificadas y ellas están libres del egoísmo natural del ser humano. Cuando a mí me hacen algo, cuando me hacen algo y yo oro, Señor, venga lo que me hicieron, mi oración no es pura, porque yo no estoy pidiendo solamente que la honra de Dios sea vindicada, sino que haya un desquite por lo que me hicieron a mí. Pero estas almas ya no quieren desquite, porque ellos están glorificados, no tienen egoísmo. Entonces, cuando hacen su petición, ellos están pidiendo exactamente que la gloria de Cristo sea vista a través de su justicia. Es decir, la justicia de Dios resplandezca en la ejecución de todos sus juicios. Entonces, eso es lo que están pidiendo. Pero no es una venganza personal, no es algo que ellos mismos quieran que maten a los que los mataron a ellos, no, sino la venganza de Cristo. Esto es lo que llamamos en teología oraciones imprecatorias. Una oración imprecatoria es cuando uno pide maldición sobre alguien o que sea destruido ese alguien. También encontramos esas oraciones imprecatorias en los salmos. El rey David, que era profeta, oraba imprecatoriamente, pero con la ventaja de que como él era profeta, el Espíritu de Dios le mostraba que las personas que lo estaban atacando eran reprobados. Entonces él podía pedir, destrúyelos, envíalos al infierno, porque él sabía que eran reprobados. Pero nosotros nunca sabemos quién es reprobado. Por tal razón nosotros nunca debemos orar como estas almas, sino más bien como Jesús y como Esteban. ¿Sí entendieron? Entonces nunca debemos orar con venganza, sino como el Señor Jesús y como Esteban. Bien, ahora en el versículo 11 se les dice a estas almas que descansen. Se les dice a estas almas que descansen. Y eso nos habla un poquito, y ahorita vamos a ver algo rápido sobre eso. ¿Cuál es el estado en que están estas almas? Cuando uno muere y es creyente, va a un descanso, va a la presencia del Señor. Y eso es lo que llamamos el estado intermedio, y ahorita vamos a mencionar algo sobre eso. Ahora llegamos a los versículos del 12 al 17. Y en los versículos del 12 al 17 comienza entonces la última escena, que es la del juicio final. Quedan en ese momento el juicio final y se completa el cuadro. Entonces en el juicio final tenemos dos visiones. En el capítulo 7 hay dos visiones. Comienza con el juicio final de los incrédulos. Luego continúa con un paréntesis que ya vamos a explicar qué es, y luego termina con el juicio final de los sellados.
Y ahí lo que se busca presentar es un contraste. Hay un gran contraste en el juicio final. Es una cosa horrible lo que va a suceder a los incrédulos, y aquí se menciona solo la primera parte del juicio, cuando viene el juicio. Y ellos ven venir el juicio y ven el rostro airado de Cristo y quieren esconderse de ese juicio. Se muestra esa primera parte del juicio final. Y luego el paréntesis y finalmente el juicio final para los creyentes. Entonces en el versículo 3 del capítulo 7 tenemos otra dificultad que hay que aclarar, y es que dice que el Señor al ángel que les van a poner un sello a los hijos de Dios, les van a poner un sello. Entonces, no dañes nada, no destruyas la tierra hasta que se ponga ese sello. Entonces tenemos que investigar qué significa un sello en la Biblia. Cuando se habla de un sello en la Biblia se refiere a tres cosas. Los sellos en la Biblia se refieren a, puestos sobre el creyente. Se refiere a tres cosas. Primero, posesión. Cuando uno tiene el sello de Dios, uno es posesión de Dios. Así como el ganado. Al ganado le ponen sus sellos para indicar quién es su dueño. Entonces, lo primero que significa un sello es posesión. Lo segundo es protección. Los sellos significan protección. Y esta es la parte del cuadro donde Dios le garantiza a su pueblo que está siempre protegido por Él de una manera más explícita que en el primer cuadro. Lo hace por medio del sello. El sello es un símbolo de protección. Eso significa que Cristo está protegiendo al que sufre. Cuando un hermano de la iglesia, un verdadero cristiano, está sufriendo, Cristo lo está protegiendo en ese momento. ¿Lo está protegiendo de qué? De que ese sufrimiento no lo lleve a apostatar. Hay muchas personas que en medio del sufrimiento apostatan, o sea, se alejan de la fe. Eso es muy poco probable para un verdadero creyente. El verdadero creyente nunca apostata porque Cristo lo está protegiendo. De hecho, dice la Escritura que no lo deja sufrir más allá de lo que él puede resistir. Porque juntamente con el sufrimiento le da una válvula de escape. Cuando llega al límite de lo que él puede sufrir, es como la olla a presión. Tiene una válvula de escape y el Señor le da la salida. O sea que uno, como cristiano, nunca sufre más de lo que es capaz de soportar, porque Cristo lo está protegiendo. Pero esa protección no solamente es del sufrimiento y de la apostasía, sino que nos está protegiendo de los ataques de los demonios. Miren conmigo el capítulo 9, el versículo 4. Ya pasamos a otro cuadro, pero miren en este otro cuadro, donde se ve el ataque de los enemigos, ¿qué papel juega el sello? Miren el 9:4. Les está hablando a unas langostas, a unos demonios que iban a venir a atacar la tierra. Y miren lo que se le dice a esos demonios. Se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces ahí ven claramente cómo la palabra muestra que el sello de Dios no solamente muestra que le pertenecemos, que somos elegidos, y todos ustedes saben cuál es ese sello. ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo. No solamente muestra que le pertenecemos, sino también nos protege, es de protección, no permite que se nos dañen los demonios más de lo que Dios les permite. Entonces ese sello dice que se coloca en sus frentes. Y aquí entonces nosotros comenzamos a tener dificultades con nuestros amados hermanos dispensacionalistas, porque ellos en el libro de Apocalipsis toman todo literal. Entonces ellos dicen que cuando se coloca, que viene el anticristo, y el anticristo va a poner unos sellos en sus frentes. Entonces ellos dicen que es algo que se va a ver en la frente. Pero aquí dice que el sello de los hijos de Dios, ellos lo llevan en su frente. ¿Ustedes me ven alguna cosa? ¿Me ven alguna cosa en la frente? No, esto no es literal, esto no puede ser literal. La mayor cantidad de cosas en el libro de Apocalipsis no es literal. Cuando dice que el sello lo llevan en la frente, significa que ellos son conscientes de que son sellados.
El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros ya tenemos el sello. Y lo tenemos en la frente es porque estamos conscientes de que somos sellados. Somos sellados. Entonces, cuando venga el anticristo y cuando avancemos en los otros cuadros, dicen que en la mano 666 y que en la frente 666. Eso no es literal. Eso no se puede tomar literal. Entonces, este sello en la frente significa que ellos son conscientes de que son sellados. Ahora viene en el versículo 4 del mismo capítulo 7, otra expresión muy polémica. Se habla de los 144,000. Entonces, de nuevo, hay personas que creen que estos 144,000 son un número literal. No, en Apocalipsis no se debe tomar la mayoría de las cosas como literales, porque son símbolos. Estos 144,000 significa un número muy grande de personas, pero no son 144,000 literal, como dicen los falsos testigos de Jehová. Los falsos testigos de Jehová dicen que los más renombrados y destacados entre ellos son estos 144,000 que tienen derecho al cielo. El resto de testigos de Jehová comunes no tienen derecho al cielo y vivirán en la tierra. Eso es lo que ellos creen. Ahora, nuestros amados hermanos dispensacionalistas creen que estos 144,000 judíos, dicen aquí que son judíos, son 144,000, ni uno más ni uno menos, judíos de las 12 tribus de Israel que se van a convertir en la gran tribulación, durante la gran tribulación. Y que esos 144,000 son los que van a compartir el evangelio al resto del mundo, porque la iglesia va a estar en el cielo, puesto que ha sido arrebatada en el rapto secreto de la iglesia. Nosotros no compartimos esta forma de pensar. El primer problema que tiene esa interpretación es que las 12 tribus ya no existen, ya dejaron de existir muchas de las tribus del norte. No existen danitas, no existen aseritas, isacaritas no existen, solo hay de Judá, de Benjamín, que fueron las tribus que sobrevivieron. Ese es el primer problema con esa interpretación. El segundo problema es que en otro pasaje de la Biblia dice claramente quiénes son esos 144,000. Veamos ese pasaje, Apocalipsis 14, del 1 al 5. ¿Cuál es la norma fundamental de interpretación bíblica? Que la Biblia se explica a sí misma. Entonces, en Apocalipsis 14, del 1 al 5, se menciona otra vez a los mismos 144,000 y se dice claramente quiénes son. Entonces, no debemos estar especulando, sino atender lo que la Biblia dice. Apocalipsis 14, del 1 al 15. Este es otro cuadro. Recuerden que son cuadros y pasa a otro. Después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, miren, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Noten la concordancia con el anterior. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban arpas y cantaban un canto nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, miren, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y ahora el 4, y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto habla de la nueva creación. Ellos fueron creados de nuevo, y cuando uno es creado de nuevo es hecho virgen, hecho nuevo. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos, ahora miren, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Miren, fueron redimidos de entre los hombres. Ahí no dice de entre los judíos, ni de entre los gentiles solamente, dice de entre los hombres. Estos 144,000 en todo el libro representan a todos los escogidos, a todos los que son sellados. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, yo no tengo tiempo para ampliar ahorita esta controversia, pero nosotros creemos que estos 144,000 de Apocalipsis 7 son los mismos 144,000 de Apocalipsis 14, y no se refiere exclusivamente a los judíos, sino a todos los que son salvados durante este periodo de gracia. Ahora pasamos a un paréntesis. Se hace un paréntesis en el libro, en el cuadro, se hace un paréntesis y se menciona ahora, después de hablar de los 144,000,
Perdón, el paréntesis era lo que estábamos viendo. El paréntesis para señalar que la protección. Y ahora viene el juicio de los creyentes, que en realidad no es juicio, no hay juicio. Ellos están ahí de pie delante del trono. Tienen palmas en sus manos. Esas palmas significa la salvación y el gozo. En el Antiguo Testamento se usaban estas palmas en la fiesta de los tabernáculos. Cuando estudiamos el libro de Levítico aprendimos que no había nada de mayor gozo que la fiesta de los tabernáculos. Entonces estas palmas, estas vestiduras blancas representan la santidad y el gozo de la salvación. La última dificultad que tenemos es en el versículo 14, donde dice que estas personas son los que salieron de la gran tribulación. Nuestros amados hermanos dispensacionalistas creen que se refiere exclusivamente a la gran tribulación que sucederá en los últimos días. Nosotros no negamos eso. La gran tribulación de los últimos días es una realidad. Pero nosotros creemos que aquí hay algo más amplio. Y nosotros creemos que este pasaje quiere decir que los que salen de la gran tribulación son los que están saliendo de grandes tribulaciones durante todo el período. No solamente la última gran tribulación. Porque yo les pregunto, ¿la iglesia de Esmirna no estaba en gran tribulación? A los hermanos que se los estaban comiendo los leones cuando Nerón no estaban en gran tribulación. Está bien que la última es la mayor de todas, pero la gran tribulación aquí se refiere a las personas que mueren durante el periodo en medio de grandes tribulaciones. Estas son a grandes rasgos y a alta velocidad las dificultades del cuadro. Ahora vamos a pasar a las enseñanzas. Las enseñanzas que nos trae este cuadro son muy abundantes. De nuevo, en una hora uno no puede completar todo esto. Yo dejo para que ustedes lo profundicen en sus casas. Aquí simplemente les doy un esquema básico. La primera enseñanza, como siempre, que estudiamos la Biblia es acerca de Dios. ¿Y qué vemos en este cuadro acerca de Dios? Lo primero que vemos es su soberanía. Recuerden que el centro de todo el cuadro es mostrar que el trono de Dios gobierna. Entonces lo primero que vemos acerca de Dios es su soberanía. Pero también vemos su elección. Su elección. La palabra sellados significa elegidos. Elegidos desde antes de la fundación del mundo. En un plan eterno. Vemos su plan eterno, que es el rollo que se está desenvolviendo por el Cordero. Y aquí vemos algo muy especial. La ira de Dios. La ira de Dios. En este cuadro no solamente se ve la soberanía de Dios, sino la ira de Dios. Y se ven dos modalidades de la ira de Dios. Escuchen bien. La ira de Dios tiene dos modalidades. Unos juicios temporales o ira temporal y el juicio final. Ustedes recuerdan que para nosotros los creyentes no hay ninguna de estas dos modalidades. Dios no tiene para con sus hijos juicios temporales, o sea, ira temporal, ni ira final. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa de la propiciación que estuvimos estudiando la semana pasada. Entonces, la ira de Dios, tanto temporal como final, es solo para los que no quisieron abrazar al Cordero, para los que no quisieron seguir al Cordero. ¿Sí? Entonces, aquí vemos claramente esto. ¿Y por qué Dios envía juicios temporales sobre la tierra? ¿Por qué Dios envía juicios temporales sobre los incrédulos? ¿Por qué tantas matanzas? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué hambre? ¿Por qué todo esto? Para llevar a los incrédulos a que se arrepientan. Cuando Dios trae sufrimiento, pérdidas, es la voz de Dios que está invitando a los hombres al arrepentimiento. Y por eso nosotros los creyentes debemos aprovechar cuando la gente sufre. Cuando una persona sufre, nosotros debemos estar atentos para llevar el Evangelio a esas personas. Ahora, pero en este pasaje hay una enseñanza acerca de Cristo única en todo el Nuevo Testamento. Dígame, ¿qué acerca de Cristo se ve en este pasaje que no se ve nunca más en el resto de la Biblia? A ver, ¿quién estuvo bien atento? ¿Cuál es la enseñanza, digamos, novedosa o nueva o destacable de Cristo en este pasaje? La ira del Cordero. En ninguna otra parte usted encuentra eso. La ira del Cordero. ¿Sí? La ira del Cordero. ¿De quién se están escondiendo los reyes? ¿De quién se están escondiendo los príncipes, los nobles, los esclavos y los libres? ¿De quién? Del rostro airado del Cordero.
dura cosa es enfrentarse al rostro airado del Cordero. Y somos dichosos nosotros porque su rostro para nosotros siempre es sonriente. Cuando contristamos al Espíritu Santo, Él medio baja le frunce el ceño un poquito, pero Él nos reconcilia. Pero con ellos va a tener un rostro airado cuando venga por segunda vez. Entonces aquí la enseñanza importante acerca de Cristo que se resalta es la ira del Cordero. Hay otras más, pero no tengo tiempo para avanzar en ellas. En tercer lugar, se habla en este pasaje acerca de la iglesia. En este pasaje se muestran aspectos de la iglesia que son importantes. El primero es la iglesia militante. ¿Qué es la iglesia militante? Es la iglesia que sufre, la iglesia que lucha con Satanás, la iglesia que muere. Pero esta iglesia militante debe saber que por causa del trono todo es para su bien y que ellos al final tendrán la victoria final. Y eso nos lleva a otra forma de la iglesia triunfante. ¿Qué es la iglesia triunfante? La iglesia triunfante es la iglesia que está en el cielo. La iglesia triunfante tiene dos modalidades. Primero, la iglesia triunfante en el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Es cuando los cristianos morimos. Nuestro cuerpo y nuestra alma se separan. El cuerpo va al polvo, pero el alma va a Cristo. En el estado intermedio, el alma del creyente sin cuerpo o alma descarnada ve a Cristo, o sea que no tiene ojos pero ve. Y no solamente ve, sino que disfruta de Cristo, porque están en un descanso, están en un deleite. Pero ese deleite no es completo hasta que venga la resurrección. De paso, este pasaje omite la resurrección. El juicio, antes de que se produzca el juicio de creyentes e incrédulos, debe haber resurrección. Pero este pasaje lo omite. Su propósito no es hablar de eso, sino su propósito es consolar a los creyentes que sufren. Entonces aquí está la iglesia triunfante en el estado intermedio y también en el estado final. ¿Cuál es el estado final? Después de la resurrección no habrá lágrimas, no habrá llanto, no habrá dolor, y el Señor extenderá su tabernáculo sobre los suyos. Pero también este pasaje nos enseña acerca del juicio final. Y lo que vemos aquí es la primera etapa del juicio final. La primera etapa del juicio final para los incrédulos va a ser algo horrible. Miren que ellos dicen a los montes, a las peñas, cúbrannos. El terror, el pavor, piensen lo que va a suceder. Hay cataclismos en los astros. Piensen qué pasa, hay un gran terremoto. Piensen la tierra moviéndose como un árbol que se sacude, un gran terremoto, los astros, cataclismos en los astros, el sol, la luna como sangre, las estrellas viniendo contra la tierra, las islas desapareciendo de su lugar y todo el mundo allí muerto del pavor y horror. Esa es la primera parte del juicio final. Este pasaje nos muestra esa primera parte del juicio final. Pero la enseñanza más importante de este pasaje, y sobre la cual debemos hacer más hincapié, es acerca de la batalla por la fe. Recuerden cuál es el propósito general del libro de Apocalipsis: consolar al cristiano que sufre, asegurarle que tiene poder para vencer. Entonces, cuando vemos este pasaje, lo que podemos ver es que el temor que producen todas las aflicciones que vienen a la iglesia puede ser vencido con la visión del trono de Dios. Con la visión del trono de Dios, el dolor, la tristeza, el decaimiento espiritual que causan las aflicciones pueden ser vencidas en todas las épocas. Esto no es solamente para los del primer siglo, pero especialmente fue para ellos. El temor puede ser vencido, el desaliento. Por ejemplo, en este momento aquí hay hermanos que están sufriendo porque hay un familiar enfermo, porque están pobres y no pueden prosperar en sus trabajos, porque no pueden casarse, están sufriendo, están angustiados. Pero la visión del trono de Dios es una herramienta esencial para que ellos puedan vencer. Pero también hay hermanos que están sufriendo porque están siendo oprimidos. Están siendo oprimidos por sus familiares que no creen en Cristo. Están siendo oprimidos por sus patrones que no les pagan salarios justos. Están siendo abusados con horas extras, etc. Algunos están siendo menospreciados por ser cristianos. Todos esos sufrimientos deben ser enfrentados con fe. Y la fuente que produce esa fe es una correcta visión del trono de Dios. Cuando nosotros tenemos esa correcta visión del trono de Dios,
la fe crece y somos valientes, podemos enfrentar eso y más que vencedores. Y aquellos que están siendo oprimidos por sus jefes y están sufriendo en manos de hombres malos. Por ejemplo, si hubiese en este momento algún hermano cristiano secuestrado y los hombres que lo tienen secuestrado están abusando de él, si él se acuerda del trono de Dios o en su secuestro, en su cautiverio, y recuerda todo esto, él va a coger fuerza. Pero hay un aspecto especial que debe recordar, y es que esos hombres malos van a ser juzgados. Ustedes recuerdan el caso de Asaf en el Salmo 73. Él dijo: oh, yo en vano he servido a Dios, porque los que no conocen a Dios viven mejor que yo. Están gordos, la vaca les pare, sus cosechas son el triple de buenas que las mías. Yo creo que no vale la pena seguir a Dios. Pero ¿qué dice Asaf? Entré en el santuario de Dios y vi el final de ellos. Esta visión que nos muestra, el final de ellos. Y eso nos sirve para no desmayar y pensar que los malos van a triunfar. Pensar que los malos van a estar por encima de nosotros. No, 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 jamás. La visión del trono de Dios nos muestra el justo juicio que recibirán los malos. Y eso nos anima a tener fe, a seguir adelante. Entonces la enseñanza principal de este pasaje es acerca de la batalla por la fe. Cómo enfrentar la aflicción, cómo tener fe cuando somos abusados, cómo vencer el pecado y el sufrimiento en medio del dolor. Y finalmente llegamos a nuestras aplicaciones. En las aplicaciones tenemos una cosa muy importante, y es que este pasaje nos da una doctrina equilibrada acerca de Dios. Hoy en día, en las iglesias del Señor Jesucristo se habla solo de Dios es amor, Dios es amor y Dios es amor. Pero aquí vemos tanto el amor de Dios como su ira. Las dos cosas. Una visión equilibrada de Dios incluye un respectivo valor concordante con el amor de Dios, pero también con su ira. Pero en esta visión no solamente podemos equilibrar nuestro concepto de Dios, sino también de la vida cristiana. Hoy en día se enseña que en la vida cristiana no hay sufrimientos. Hoy se enseña la teología de la prosperidad. Y por la teología de la prosperidad es que todo el mundo resultó engañado por las pirámides. No, en este cuadro nosotros vemos claramente que en la vida cristiana hay gozo, pero también hay sufrimiento. Las dos cosas. Siempre debemos tener el equilibrio, tanto en el concepto de Dios como en la vida cristiana. La vida cristiana tiene las dos cosas. Tanto gozo, el gozo de ver a Dios, el gozo de deleitarnos de Dios, el gozo de recibir sus favores temporales, pero también tenemos sufrimiento. Los cuatro jinetes, sobre todo los tres, los dos, el segundo y el tercero, nos afectan a nosotros. Hay sufrimiento, entonces no podemos negar eso. Y finalmente, para retirarnos, para terminar, esta visión nos habla de un sello, y la pregunta que nos hace implícitamente el pasaje es esta, a cada uno de los que estamos aquí. ¿Tienes tú el sello de Dios? ¿Estás consciente de que has sido sellado? El Espíritu da testimonio a tu espíritu, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que has sido sellado. Si tienes ese sello y estás sufriendo, en este momento activa tu visión del trono de Dios y podrás vencer. Si tienes ese sello, activa ahora mismo tu visión del trono de Dios y podrás vencer en cualquier sufrimiento. Y eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Y podemos decirlo claramente. Es la visión del trono de Dios la que nos da el poder para no tener temor de lo que viene en el futuro. Porque Él está con nosotros y nos ayuda. Y si hay aquí alguna persona que no está segura de que tiene ese sello, pues debe arrepentirse y creer en Cristo y recibir ese sello ahora mismo. Porque sin ese sello estás a merced de esos jinetes y esos jinetes van a destruirte. ¿Y qué sabemos? Si el jinete del caballo amarillo te esté rondando, esté muy cerca de ti y tú todavía no te has arrepentido de tus pecados y venido a Cristo. Entonces eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta al examinar con cuidado esta visión. Vamos ahora, Señor, te damos muchísimas gracias por la exposición de tu palabra. Este segundo cuadro del libro de Apocalipsis es muy prolijo, muy abundante en sus descripciones, en sus detalles, y aunque hemos hecho un recorrido muy rápido, los hermanos pueden tener una orientación básica para profundizar mucho más en su oración, en su estudio, y pueden estudiar buenos comentarios como el comentario del hermano Hendrickson o del hermano Kistemaker,
y estar aprendiendo muchísimo más y alimentando su fe con estos poderosos cuadros. Ahora te pedimos, Señor, que nos fortalezcas a través de esta enseñanza, que el cuadro realmente nutra nuestra fe, para que nosotros podamos ser fuertes y valientes. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido aflicciones que no son ni siquiera una milésima de las aflicciones que sufrían los hermanos del primer siglo? Y con esa aflicción milimétrica ya nuestra fe está en el suelo, ya hemos decaído, ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos orar, ya no queremos evangelizar a nadie, no queremos comprometernos porque tú nos estás afligiendo y no nos estás dando lo que queremos. ¿Cuántos de nosotros, teniendo una aflicción mucho menor, como por ejemplo que el Señor no ha querido darle lo que Él quiere? El hermano que está esperando una buena esposa o un buen esposo, la hermana, el Señor no ha querido dárselo y pasa el tiempo y ya está decayendo en su fe. Señor, qué tristeza que nosotros seamos una generación tan débil. Nosotros necesitamos urgentemente una visión poderosa del trono de Dios, pero no de esas visiones místicas, no de esas visiones que supuestamente se ven en sueños y que describen por allí algunos hermanos amados que están sencillamente equivocados. Son visiones escriturales, es el estudio serio y juicioso de estas escrituras bajo la iluminación del Espíritu Santo lo que da poder para vencer la aflicción de la enfermedad, la aflicción de la pobreza, la aflicción de los deseos no satisfechos, la aflicción del conflicto familiar, la aflicción del conflicto laboral. Es eso. Y si hay persecuciones contra la iglesia, es esa aflicción la que es vencida con una visión del trono de Dios. Señor, déjanos pensar en este trono. Es más, que cada oración que hagamos por la mañana cuando nos levantamos y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, estemos de inmediato ubicados en este trono. De inmediato, viendo la gloria del que está sentado en el trono. De inmediato, viendo los 4 jinetes saliendo por toda la tierra. De inmediato viéndonos a nosotros mismos sellados y protegidos, de tal suerte que ningún demonio puede destruirnos, ninguna aflicción puede destruirnos, porque el que nos mandó sellar está cerca de nosotros, muy cerca, protegiéndonos de lo que es su posesión. Él se ocupa. Él es un rey diligente. Nosotros, vasallos negligentes. Él sí no nos descuida como rey. Nosotros como vasallos sí somos negligentes y descuidamos a nuestro rey. Pero nuestro rey que nos ha sellado, Él nunca nos descuida. Siempre nos da su amor. Y aunque nosotros contristamos su espíritu, Él nos envía el perdón, el arrepentimiento y nos reconcilia con su infinito amor. Oh Señor, que nosotros reaccionemos más coherentemente a lo que tenemos, a lo que somos, al ver el papel que ocupamos delante de este trono y al ver la grandeza del Cordero. Y gracias porque tú nos has librado de la ira del Cordero. Jamás veremos el rostro airado de Cristo, jamás. Y si hay aquí alguna persona que aún no se ha reconciliado con Dios, que aún no tiene este sello, pido en el nombre de Cristo la oración que hago para que les sea concedido el arrepentimiento y el perdón de los pecados y sea sellado para siempre. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos tenido hoy en tu presencia. Que esta clase de escuela dominical sirva como preámbulo para un estudio personalizado mejor de cada uno de los hermanos y como una antesala preciosa para la adoración pública que te vamos a rendir a continuación. Muchísimas gracias por quedarte con nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.